Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, comentamos el 21º domingo ordinario de este ciclo C. En la primera lectura del profeta Isaías, en su capítulo 66. El tema de la salvación es proyectado por la liturgia de hoy con una amplitud universal. Esta primera lectura reproduce una de las profecías más grandiosas sobre la llamada de todos los pueblos a la fe. Dice así: yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua, vendrán para ver mi gloria. Aquí nos dice el profeta Isaías que Dios vendrá para reunir a las naciones de toda lengua, para que vean su gloria. Pero antes, según las Escrituras, reunirá a los hijos de Israel en su tierra, que es lo que estamos ya viendo. Pues vendrán días en que ya no se dirá vive el Señor que sacó a Israel de Egipto, sino vive el Señor que sacó y trajo a los hijos de Israel de los países en que los había dispersado y los traerá a su patria. ¿Y qué sucederá después? Que Dios los convertirá, y esta conversión tendrá lugar a raíz de un juicio de naciones o gran castigo, y los supervivientes serán misioneros, y estos especialmente judíos, cual otro San Pablo, que una vez convertido irán a anunciar la gloria de Dios a las islas y costas lejanas, que nunca oyeron la fama del Señor ni vieron su gloria. Vendrán pues días de gloria para Israel y para el mundo, pues la conversión de Israel vendrá a ser como una resurrección de entre los muertos. Reconozcamos todos la grandeza del Señor y alegrémonos de que su santo nombre sea conocido y honrado en todo el mundo. Por lo tanto, es un motivo esta lectura de una gran confianza en Dios y de una gran esperanza en Dios nuestro Señor. La segunda lectura de la carta a los Hebreos, en su capítulo 12, San Pablo nos exhorta a combatir animosamente las batallas de la vida. Es Dios quien, mediante las dificultades y sufrimientos, pone a prueba a sus hijos porque quiere corregirlos, purificarlos y hacerlos partícipes de su santidad. San Pablo, después de habernos puesto delante los ejemplos de los héroes del Antiguo Testamento, que tanto se distinguieron por su fe, como dijimos el domingo anterior, Abel, Noé, Abraham, Moisés, etc., y sobre todo el ejemplo mismo de Jesucristo, sigue exhortándonos a ser fieles a Dios en medio de las persecuciones y sufrimientos, debiendo tener en cuenta que estos son dones del amor de Dios, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Dios nos considera como hijos. ¿Y qué padre no corrija a sus hijos? Por eso no entendamos el tema de los castigos como una actitud despreciativa de Dios. Ningún castigo nos gusta. Y si nos duele, tendremos que reconocer que después de pasar por él, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Vivamos cristianamente, pensando que la vida santa que debemos llevar nos exige renuncia, fortaleza, paciencia y una gran perseverancia. Dios es un Padre que corrige y prueba solo con la mira de un bien mayor. El Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Por eso aceptar las pruebas es entrar por la puerta estrecha señalada por Jesús. El Evangelio de San Lucas, en su capítulo 13, hoy refiere justamente la enseñanza de Jesús sobre este argumento. La motiva una gran pregunta: ¿serán pocos los que se salven? Jesús va más allá de la pregunta y se fija en lo esencial. Todos pueden salvarse, porque a todos se ofrece la salvación. Pero para conseguirla, tiene cada cual que apresurarse a convertirse antes de que sea demasiado tarde. Jesús quiere quitar la mentalidad estrecha judaica y afirma que en el día de la cuenta no valdrá la pertenencia al pueblo elegido, ni la familiaridad gozada con él. Por eso será inútil decir, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Si a estos privilegios no correspondemos con la fe y las obras de gracia, los mismos hijos de Israel serán excluidos del reino de Dios.
Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Aunque llamados los primeros a la salvación, si no se convierten y aceptan a Cristo, los judíos se verán suplantados por otros pueblos llamados los últimos. Dígase del mismo pueblo de Dios. El privilegio de pertenecer a la Iglesia no conduce a la salvación, sino va acompañado de una adhesión plena a Cristo y a su Evangelio. Los creyentes, pues, no pueden cerrarse en su posición privilegiada, sino que ésta, precisamente, los compromete a estar abiertos a todos los hermanos para atraerlos a la fe. Delante de Dios no valen privilegios, sino la humildad que elimina toda presunción, el amor que abre el corazón al bien ajeno, el espíritu de renuncia que da esfuerzo para entrar por la puerta estrecha, superando, sobre todo, nuestro egoísmo. Esta pregunta se la hizo uno a Jesús cuando iba de camino hacia Jerusalén, corriendo ciudades y aldeas enseñando. Y he aquí la respuesta de Jesús: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que por ella entrarán. Aunque Jesucristo no intenta determinar el número de los elegidos, es necesario reconocer que nos pide esfuerzo en andar por el camino que nos lleva a Dios. Y este es estrecho, el de los vencimientos y muchas veces el de la cruz. Es cierto que Dios es misericordioso y que quiere que todos los hombres se salven, pero también es justo, y aunque a todos da las gracias suficientes para que usen bien de ellas, si ellos abusan y van por el camino de la perdición, si se condenan, ¿quién tiene la culpa? Si alguien cierra la ventana para que no entre el sol, ¿quién tiene la culpa de que la luz no alumbre donde él vive? Los santos padres hablan de los muchos que se condenan, y a la luz de la revelación sepamos que se nos piden esfuerzos y seguir a Cristo por el camino de la cruz. No sabemos si son muchos o pocos, pero hay que caminar por el camino estrecho que Dios nos pide de renuncia personal para santificarnos y aceptar cada día la cruz que el Señor nos presenta, que muchas veces son alegrías y otros momentos son situaciones de gran tristeza o de sufrimiento. Sepamos toda nuestra vida ofrecérsela al Señor. Que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.